tardes, estimados egresados, directivos, profesores, amigos de esta gran familia Universidad Simón Bolívar. Es un placer para la institución contar con su presencia en el día de hoy. Le damos la bienvenida al conversatorio Manejo de Miedos en Situaciones de Crisis. Este espacio diseñado para ustedes, en alianza con el Centro de Educación Continuada, tiene el objetivo de co-crear estrategias de automanejo del miedo y del acompañamiento. Esta actividad hace parte de nuestro programa institucional de seguimiento a los egresados. Les habla Diana Carolina Barraza, coordinadora de Relaciones Corporativas para el vínculo de egresados de posgrado. Esta actividad nos convoca en el día de hoy a actualizarnos, recordar y sentir en todo momento que todos somos unísimo. Un saludo especial a la directora del programa de psicología, la doctora Yadira de Viaba, y a la coordinadora de la maestría en psicología, la doctora Natalia Pérez. Bueno, queremos contarle un poco la dinámica de esta actividad en el día de hoy. Inicialmente, como les he repetido, agradecemos poner todos sus micrófonos en silencio y apagar sus cámaras para lograr una mejor conectividad. Iniciaremos con la presentación del invitado, que ha preparado un conversatorio. Ustedes podrán compartir sus preguntas y comentarios en el chat ubicado en la parte inferior o en privado al usuario anfitrión si requiere alguna ayuda técnica. A continuación, le doy la palabra a Lisnaid Villanueva, jefe institucional de la Oficina de Egresados, que nos presentará a nuestro invitado. Buenas tardes, Liz. Agradecemos activar el micrófono de la doctora Liz. Esperemos un momento. Hola, bueno, disculpa. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar con ustedes. Sé que en este espacio están varios egresados de la Universidad Simón Bolívar, estudiantes y también público en general. Todos son bienvenidos. Hacemos parte de esta comunidad llamada Universidad Simón Bolívar. Quiero contarles que dentro de nuestro programa de seguimiento a egresado, nosotros tenemos 4 grandes estrategias. Una de esas estrategias es el vínculo de nuestros egresados a la universidad para que ellos sigan fortaleciendo su perfil profesional, pero también hay una coparticipación de nuestros egresados para que regresen y solidariamente puedan aportar sus conocimientos o su experiencia a beneficio de los demás. Es por eso que hoy el doctor Miguel Artel nos está acompañando precisamente para conversar acerca de una de las emociones que más nos llaman la atención en este momento que le hemos llamado momento de pandemia, momento de crisis. Entonces, yo les quiero contar que Miguel Artel es un egresado del programa de psicología y también es egresado de la maestría en psicología. También es un psicólogo sistémico y es un profesor e investigador del CISO. ¿Quién más que Miguel Artel para conversar acerca de una de las emociones humanas que más está hoy en día cuestionándonos en nuestras relaciones? Miguel Artel, por favor. Bueno, pido disculpas. ¿Miguel se encuentra aquí? ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Bienvenido, Miguel. Okay. Muchas gracias. Feliz tarde
a todas las personas, a todos los colegas, a todos los hermanos bolivarianos que nos encontramos reunidos en este momento para conversar alrededor de un tema que consideramos importante, ¿verdad? Y que lo vamos a mirar desde diferentes perspectivas y particularidades. Entonces, estoy a su entera disposición cuando gusten. Bueno, primero que todo queremos preguntarte, Miguel, ¿qué significa ser un egresado de psicología de la Universidad Simón Bolívar y qué te motivó para estudiar la maestría? Y precisamente en cuanto a este tema de las emociones, ¿qué avances has tenido a nivel personal y a nivel profesional? Bueno, ahí hay varias preguntas juntas, espero poder recordarlas. Bueno, primero, ¿por qué estudiaste psicología? ¿Qué significa maestría? ¿Y cómo esto se aterriza en el manejo de las emociones? Estudié porque siempre me gustó, fue una de mis carreras en ese listado, en esa lista que uno hace cuando está mirando posibilidades, ¿no? A futuro. Estaba la música, la psicología y la veterinaria. Estudié música, cuando terminé pasé a estudiar psicología. Nunca pude estudiar veterinaria, pero me siento muy bien con haber logrado dos de mis pasiones. Y una de las razones fue precisamente, asumo yo que algunas habilidades, ¿verdad? En relación con la capacidad de escucha, con la sensibilidad humana, que igual todos las tenemos, pero cada quien la interpreta desde su ángulo particular, incluso profesores de contabilidad, matemática, sociales, pueden tener la misma sensibilidad humana orientada hacia unas características diferentes. La maestría, de la misma forma, fue otra decisión necesaria para continuar en el proceso de formación. Lo mismo que ahora el nuevo reto es pensar en el doctorado, porque de la misma manera la vida constantemente le va poniendo a uno retos y responsabilidades y también pues nuevas metas, ¿verdad? Y bueno, ser bolivariano, tú sabes, Liz, que está conectado a una historia familiar, ¿no? En relación con que uno de los fundadores de la universidad era mi señor padre de la Universidad Simón Bolívar. Y desde muy pequeño estuve conectado a la universidad. Esos pasillos me vieron correr, caminar, compartí con muchos profesores. No era una universidad ajena para mí, era parte de la familia, lo era y lo sigue siendo, parte de mi pertenencia, ¿sí? Bueno, muy bien. Hablando entonces de emociones, ¿qué nos tienes que decir? ¿Existe alguna diferencia entre miedo y temor? Sí, pareciera sutil, pero no es tan sutil. Realmente es una diferencia significativa. Por ejemplo, voy a circunscribirme a un discurso de Jacques Delimou que habla sobre la diferencia entre miedo y temor. Lo voy a poner con un ejemplo, lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando tú te estás acercando en la noche, digo yo en la mitad de la selva, ¿no? Que quepa el ejemplo. De entrada, tú supones, por el instinto, que algo puede estar ocurriendo. Y en la medida en que tu experiencia previa, tu subjetividad, tu estructura de personalidad vaya generando más representaciones a ese momento, así será el temor. El temor es sobre cosas que no están claras, pero que están ahí, que no están identificadas, pero que podrían o no podrían estar. Y en esa misma medida te embarga, lo manejas o no lo manejas. Pero si tú escuchas un rugido, y peor aún, o mejor aún, ves el león moviéndose, entonces eso es miedo. Posiblemente solo tengas miedo en la medida en que tienes una experiencia. Por ejemplo, si el león te persigue, la próxima vez que veas un león, tendrás miedo, porque tuviste una experiencia previa donde tu vida pudo estar en peligro, o lo estuvo. El temor, si bien es más instintivo que el miedo, ambos son instintivos, ambos parten del mismo principio de conservación, de protección. El temor se ubica hacia lo
lo que aún no has podido ver, pero el miedo ya identifica una circunstancia o un enemigo específico y genera también una reacción que puede ser rápida o que puede ser lenta, junto a algunas modificaciones endocrinas que ya todos sabemos, como aceleración o reducción de los ritmos cardíacos, respiración rápida o respiración lenta. Ambos pueden precipitarse ante un peligro inminente. Sin embargo, el temor ya existe desde la alimentación subjetiva o vivencial que tú le hayas dado. La línea es delgada, pero hay una diferencia. De hecho, también quiero comentarles, por ejemplo, que Beck también habla, por ejemplo, de cómo ambos, tanto temor como miedo, construyen parámetros de protección, incluso de seguridad, alrededor de la condición humana. Que el hombre a través de toda la historia se ha enfrentado a sus miedos y se ha enfrentado a sus temores. Que nosotros siempre estuvimos imbuidos en cosas que no supimos explicar en primera instancia. De ellas hay muchas que aún no podemos explicar, pero precisamente nuestro miedo a determinadas cosas claras, miedo a la muerte, miedo a la maldad, miedo al infierno, miedo a equivocarnos, y los temores históricos, por ejemplo, temor a la noche. Podríamos decir que tienes miedo a la noche, pero no, la noche puede generar temor, por lo que ella puede contener el vacío, la soledad, espacios abiertos, el desierto, sitios donde las condiciones de vida no sean las mejores, también de alguna manera pueden generar temor. Recuerda que las primeras condiciones humanas que fueron tribales, nosotros nos enfrentamos a unos miedos sobre animales que eran físicamente más poderosos que nosotros y a unos temores sobre fenómenos sociales que por nuestra capacidad en ese momento racional, intelectual, podríamos no necesariamente manejar mejor o comprender. Entonces, nosotros somos la suma de una cantidad histórica de temores que están en nuestra huella anémica. La mejor manera de sentirlo es cuando escuchamos un trueno. Nos asusta. Pregúntale a alguien si sabe por qué se asusta con un trueno. Así le expliques 1000 veces que si lo oyó, que si lo escuchó, es porque ya cayó. Se lo puedes explicar 1000 veces. No le tiene miedo al rayo, ¿sí? Ahí hay un temor, que puede pasar si un rayo me cae, pero realmente hay un miedo sobre el concepto de rayo, pero hay un temor sobre el sonido del trueno, y eso es némico. Ese es uno de los temores ancestrales que tenemos dentro de todos nosotros. Algunos lo manejan mejor que otros, algunos incluso ya lo pueden llevar a niveles de desborde, ¿no? Entre el descontrol de las emociones, incluso de las fobias, etcétera, ¿verdad? Pero también es importante dejar claro que el temor tiene unas características de colectivo. El miedo es más específico. Es más difícil encontrar un miedo colectivo a menos que estemos hablando de una circunstancia de pánico social. Pero normalmente el temor es más colectivo y por lo tanto genera más solidaridad. ¿Sí? Más solidaridad. Entonces, para finalizar esta pregunta que me has hecho, por ejemplo, me puedo ir a Hobbes, donde Hobbes nos habla por ejemplo, sabemos que el temor es histórico, pero hay miedos políticos hacia la construcción política, miedos para el manejo del orden público, miedos para el manejo de las relaciones afectivas. Hay relaciones afectivas que se fundamentan en el miedo. Miedo en las organizaciones productivas y miedo en la relación del hombre frente al hombre mismo. ¿Sí? Entonces, imagínate, hay mucho que estudiar, que leer y que comprender alrededor de los miedos y alrededor de los temores.
Bueno, precisamente en estos momentos donde escuchamos hablar del COVID-19 y que precisamente ha transformado nuestra vida a nivel familiar y a nivel social, en la medida en que tenemos que estar confinados durante 24 horas, casi todos, en un solo lugar, conviviendo con varias personas, sobre todo con los niños. ¿Cómo nosotros podemos tener algunas estrategias? ¿Qué nos recomendarías para evitar que ese miedo, esa amenaza que estamos viendo continuamente, no se convierta en una frustración que se vaya a mezclar con otro tipo de emociones que luego nos puede acarrear conflictos con nuestra pareja, con nuestros hijos y con nuestros compañeros de trabajo? Ahí tiene bastante para hablar. Lo que parece una debilidad es realmente una fortaleza. ¿Sí? Normalmente, la única diferencia en la mayoría de las veces entre fortalezas y debilidades es la forma como lo miras. ¿Sí? Lo mismo puede ser para alguien una fortaleza y eso puede ser para otro una debilidad. Es la forma como lo miras, más que el hecho mismo. La familia reunida puede ser visto por muchos como una debilidad, como una situación de tensión, y puede ser visto como una fortaleza. Decía ahorita que los temores colectivos siempre invitan a la solidaridad. Hablábamos del trueno. Cuando hay un temor colectivo, cuando hay un trueno, la gente, los niños, por ejemplo, corren y buscan abrazar a alguien y siempre hay alguien que está dispuesto a abrazar ante el ruido del trueno. Igual ante cualquier temor. Y si los temores sociales se van haciendo más grandes, más significativos, también se va construyendo solidaridad. ¿Cuáles son los miedos ya identificados, históricos del hombre y globales, ¿no? Ya miedos más globales, más mundiales, más universales. La guerra, las pandemias, los terremotos, los desastres naturales, las hecatombes de algún orden, sociales, económicas, ¿sí? Las depresiones económicas, las recesiones, sentido de solidaridad, que es muy escandaloso, por ejemplo, cuando nosotros, en vez de o rechazo, por ejemplo, a los médicos, a las enfermeras, o la postura de algunos entes semigubernamentales que incluso han sacado a la calle personas, por encima de sus realidades, eso choca con el sentido humano de la solidaridad, ¿sí? Porque por instinto tendemos a protegernos unos a otros. Pero fíjate, ¿qué es lo que hace que el miedo en la familia, para ya hablar de miedos específicos, qué es lo que hace que el miedo en la familia se convierta en un estresor o se convierta en un enemigo más de las circunstancias del buen trato, en el afecto cotidiano? Habría que, por ejemplo, remitirnos un poco también a Hobbes, ¿sí? Quien nos plantea, por ejemplo, que nosotros hemos desarrollado sobre el miedo un sentimiento de culpa, porque culturalmente, históricamente, el miedo, su resolución o no, está conectada a la valentía, está conectada a la cobardía, está conectada a la temeridad. Enfrentar el temor es un acto de temeridad. Enfrentarse a lo que no sabes que está allí es un acto de profunda temeridad. Enfrentarse a lo inexplicable, a lo que no tiene forma todavía, es un acto de valentía. Superar tu miedo, ya enfrentarte sabiendo que tu enemigo puede ser superior o que te puede vencer, también es un acto de valentía. Eso en términos culturales. Entonces, por alguna razón nosotros, ni los niños, ni los adultos, ni los adolescentes, cuando estamos en el contexto social, demostramos que tenemos miedo ante la pandemia. Lo dejamos en forma de preguntas, de cuestionamientos. ¿Qué será que va a pasar? ¿Sí será cierto o no será cierto?
El que las cosas sean ciertas o no sean ciertas están conectadas a que es mejor tener incertidumbre que tener miedo. Es mejor tener incertidumbre que tener que afrontar la culpa de tener miedo. Entonces la gente en la casa no se dice que tiene miedo. Y al no decir que tiene miedo, porque se pueden autoetiquetar o los pueden etiquetar o comprender como cobardes o no temerarios, sino temerosos, de alguna forma eso va haciendo mellas, ¿no?, sobre toda la estructura emocional, y vienen entonces los momentos de escape o de crisis alrededor de muchas situaciones que terminan en expresiones de enfermedad, en representaciones somáticas. Y esa es una de las razones, no reconocer que determinadas cosas, determinados miedos nos impactan. ¿Por qué la familia, entonces? Ahí es cuando la familia se vuelve una debilidad. Pero cuando la familia se vuelve una fortaleza es cuando los miembros de la familia reconocen que tienen miedo a determinados eventos, entonces surge la solidaridad de la que estábamos hablando ahorita y comienza la familia a protegerse ella misma unos a otros. Y comienzan a generar circunstancias que les facilitan sobrevivir a los momentos de aprensión, de angustia, de todas las circunstancias que pueden ir emocionales, decantándose, destilándose por ese miedo. Un miedo expuesto permite la solidaridad del otro sobre algo específico. Un temor silencioso va grabando y explota, por otro lado, obviamente, porque siempre querrá, de alguna manera, evitarse la etiqueta de cobarde. Eso desde cualquier edad. Desde cualquier edad. Entonces, una de las recomendaciones es sentarse a hablar de cuáles son nuestros temores en relación con esto y de cuáles son nuestros miedos reales. Y tener la claridad de que es humano. Y en la medida en que tengamos claro dónde están nuestros miedos, entonces la familia está presta a abrazarnos, a protegernos, a darnos solidaridad, amor, ternura, comunicación alrededor de esas particularidades. Desde el punto de vista de la psicología sistémica, analizando que somos parte de un sistema y que nos toca liderar en algunos momentos, como en el caso de la familia o en el caso de las organizaciones, ¿qué recomendación tú le das a las personas para mantener su liderazgo en un momento de crisis con miedo? Los liderazgos normalmente son emergentes. Siempre hay un líder, que es el líder impuesto, el líder etiquetado, el líder jerárquico, por cultura, por circunstancias de modelo familiar, que es el papá o la mamá. Pero hay liderazgos eventuales emergentes. A veces el más pequeño dirige un momento de racionalidad, dirige un momento de emocionalidad y pone a todo mundo a girar de una manera sana alrededor de una solución. Ocurre con alguna frecuencia, o la chica, o la adolescente, o la abuela, o el tío. O sea, los liderazgos siempre están fluyendo en la relación familiar. Precisamente porque la familia es un sistema, y es un sistema conexo, y es un sistema vivo, y es un sistema que se mueve, que se dinamiza, que es permeable, ¿sí?, que permite de alguna manera, en su mejor estado sano, que los otros sistemas lo toquen, influyan, lo alimenten, y la familia alimenta otros sistemas. En esta misma correlación, coparticipación, ¿no?, en este mismo proceso de homeostasis que se genera alrededor de lo social y de lo familiar y de lo individual, ¿sí? O sea, de lo conectivo entre todas las dimensiones de los diferentes sistemas, la familia se ve inmersa en una cantidad de fuerzas que, por eso dije, es mejor conversarlas para poder identificarlas y poder manejarlas. ¿Qué cosas ocurren ahora? Los paradigmas cambian. La forma de comprender la seguridad cambia. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo y están en todo su derecho de no estarlo, pero yo siempre he creído, como hijo, como padre,
más que como terapeutas, me voy a referir, no quiere decir que no, me voy a referir a esos dos roles, que esa figura del papá llegando a la casa al atardecer con una bolsita de pan, con unos dulcecitos, o bueno, con él mismo, es un momento de mucha seguridad, de mucha fraternidad, ¿no? De mucha correlación, de mucha dinámica afectiva entre los hijos, la pareja. De hecho, hay frases, ¿no? Llegó papá, llegó papá, llegó papá, ¿sí? Eso dentro de los modelos, no necesariamente patriarcales, porque igual también dicen, llegó mamá, en las figuras donde ambos padres trabajan, indistinto a que lleguen juntos o lleguen en momentos diversos. Pero sí, es un momento que históricamente ha tenido su significado en la conexión entre los que están en la casa y los que están afuera. Ese momento se rompió. Fíjense, parece tonto, pero no lo es. Se rompió. Entonces el niño corre y el papá le dice, espérate que no me puedes tocar. Primero tengo que echar vinagre, echar jabón en los zapatos, y quitarme la ropa, el tapabocas, y después entonces ya me puedes abrazar. Parece tonto, pero esa sutileza en la conexión afectiva de la dialógica fraterna, ¿sí? O de la dialógica de pareja, ¿no? Es relevante. Uno, ahora imagínate, hay miles de ejercicios como este. Pero ahora imagínate el hecho de que papá y mamá salen a trabajar, y trabajar significa bienestar, desarrollo y posibilidades de crecimiento de la familia. Nadie se siente culpable por salir a trabajar. Hay unos efectos concomitantes, secundarios del trabajo que son, por ejemplo, dejar a los hijos mucho tiempo en casa, y que son sociales y que son históricos y que corresponden a un mal manejo histórico de los modelos económicos y productivos sociales que hemos decidido asumir o que hemos permitido asumir como sociedad. Es cierto que la familia debería tener más tiempo para interactuar y para estar en familia. Y es cierto que hay amenazas a la familia que están conectadas con el hecho de que los chicos están mucho tiempo solos. Y en las sociedades supremamente industrializadas eso es totalmente triste. Por lo menos nosotros tenemos unos modelos que nos permiten llegar a la casa a cierta hora y tener esa conexión familiar. Pero siempre la mamá va a tener un sentimiento de algo, de dolor, de culpa, de tristeza, de preocupación, porque su papel completo de madre y a la vez de elemento social y a la vez de sueños personales se chocan con el hecho de que, ¿y su hijo cómo está? Igual ocurre con el padre. En algunas circunstancias es una conexión que tiene sus dimensiones, para la mujer de una forma y para el hombre de otra. Pero en lo general siempre salir a trabajar ha significado generar desarrollo, posibilidades de crecimiento en el sistema familiar. Ahora salir a trabajar es una amenaza, porque no es tanto salir a trabajar, sino volver. ¿Cómo vuelves? ¿Vuelves contagiado o no? ¿Vuelves contaminado o no vuelves contaminado? ¿Sí? Entonces, estas representaciones nuevas, que no son necesariamente positivas, han puesto a la familia en unos estreses subterráneos que van haciendo lecturas alrededor de la emocionalidad, de la emotividad, de la misma dinámica familiar asertiva. Y ahí están haciendo su daño. Y de esas cosas hay que hablar, y eso es de lo que nos debemos ocupar en salud mental. Todos. Porque hay otro error, y es creer que el asunto de salud mental es solamente de los psiquiatras y los psicólogos. Salud mental es un asunto de todos. Los médicos hablan de salud mental, los arquitectos hablan de salud mental, los abogados hablan de salud mental. Todos debemos estar hablando de salud mental, y no ahora, toda la vida, porque hay conectores que nos llevan a ese ejercicio de calidad de vida, de bienestar, de salud, porque la salud mental está conectada a la salud general, a la salud física, y está conectada a la salud social, y está conectada a la salud individual, y está conectada al modelo económico, cultural del país, de las regiones y del mundo. Esto es un asunto de todos. Pero por eso dije, nos tenemos que preocupar todos por hablar de esto. ¿Cuál es la recomendación dentro de esta circunstancialidad tan sistémica que nos está ocurriendo
particularmente en la región Caribe, en el país, y que cada región tiene su característica específica. Eso, estudiar las características, hablar de eso. Yo pienso que la familia se está sentando mucho a hablar de mitos, a hablar de miedos, se está sentando mucho a hablar de temores y no está concretando nada. Y la familia se está quedando en ese ejercicio de asustarse por todo y por nada. Y se está estresando y se está angustiando, ¿sí? Miren, por ejemplo, que nosotros hablamos, ¿sí? De miedos y temores. Los psiquiatras también hablan de miedo y angustia, ¿sí? Y los psicólogos hablan de miedo, angustia, estrés, ansiedad, ¿sí? Y hacemos un análisis bastante integral y sistémico en todos estos elementos alrededor de la persona y de la persona socializada. Entonces, uno, la familia debe sentarse a conocer sus miedos, ponerlos en la mesa. Este es mi miedo, este es el mío, este es el mío, este es el mío. Y debe mirar la forma en que los va a enfrentar. Descubrir que muchos de esos miedos son temores y que muchos de los miedos y de los temores son fundados e infundados, ¿sí? Identificar por qué son fundados y por qué son infundados y cuáles son las categorías de control alrededor de esos miedos. Me decía alguien en estos días, tengo miedo a contagiarme. Y le dije, ¿cuál es tu posibilidad de exposición? Me dice, no, yo no salgo. Yo nunca salgo. Entonces, ¿por qué tienes miedo a contagiarte? ¿Sí? Entonces, alimentar un miedo desde la lógica tiene otras necesidades y tiene otros intereses. Pero si tú no estás expuesto de ninguna manera al contexto, ese miedo no tiene que estar, ni ese temor, suponiendo que haya otros elementos subjetivos, no tiene que estar en la lista de posibilidades. ¿Verdad? Y hay muchas cosas que la gente siente que realmente no tiene por qué estar preocupándose por eso. Esta mañana, muy temprano, ¿qué le dirías tú a el papá o la mamá que en este momento tiene miedo a perder su empleo o que sencillamente ya perdió su empleo y tiene miedo de no poder sostener a su familia? ¿Cómo lo puede manejar? Ahorita te iba precisamente a hablar de eso. Esta mañana estaba hablando con alguien que es un médico especializado, intensivista, y que está dirigiendo una sala que tiene pacientes con COVID. Entonces él me decía, te voy a decir la verdad. Los protocolos de bioseguridad son tan claros que tú puedes estar aquí haciendo tu trabajo y las posibilidades de riesgo se minimizan mucho siempre y cuando tú cumplas y nunca descuides los protocolos. Porque este es un enemigo invisible, diminuto, ¿cierto? Eso lo hace más complejo. Pero los protocolos funcionan. Entonces, él está enfrentado a una realidad y se protege con los protocolos. ¿Te acuerdas que yo dije ahorita que habían temores infundados y fundados, miedos infundados, infundados? Entonces, uno mira hasta dónde puede enfrentar los fundados. Los infundados, dejémoslos ya neutralizados. Entonces, los fundados, los que tienen sentido, los que son sujetos a hechos y a realidades. Entonces, ¿cuál es mi posibilidad de sobrevivir a ellos? El médico me estaba hablando de los suyos. Bien. Salir a trabajar, ¿sí? Tiene unas características fundadas, es protegerse. Perder el empleo es una realidad de miles de colombianos y de miles de ciudadanos en el mundo. Entonces la familia o se queda bloqueada o revisa. Esa situación de perder el empleo se puede dar en muchos momentos. En muchos se puede dar ahí, porque se dio de manera masiva, o se pudo dar a final de año, o se pudo dar a final de semestre, por cualquier cosa. Porque te equivocaste, te despidieron, porque no te gustó el trabajo, porque te ofrecieron algo mejor y tampoco funcionó, porque estás en un momento de cambio de planes. Se pudo dar de muchas formas. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Cómo lo asumirías? ¿Te quedas quieto o miras y te redefines? A la gente no le gusta la palabra te reinventas, ¿cierto? La están usando mucho.
y la están discutiendo mucho porque a nosotros nos encanta discutirlo todo, pero tiene que ver con, más bien con te redefines. Tenías un concepto, pues ahora tienes uno distinto de ti mismo, porque nosotros somos muchas versiones de nosotros mismos. Seguramente hay un momento en que nos concentramos en el temor, y el temor nos lleva al pánico, alrededor de estoy sin empleo. Pero también hay un momento en que la persona se reposa y mira qué tiene en las manos. Tengo herramientas, tengo capacidades, tengo ideas, tengo pensamientos, tengo posibilidades, tengo contactos, tengo experiencia, tengo amigos, tengo materia prima, ¿sí? Tengo una experiencia previa de otras cosas que yo hacía y que puedo comenzar a desempolvar y volver a hacer, que pensé que ya iba a dejar de hacerlas, pero que se pueden hacer, ¿cierto? Artes, eso está dentro de artes, modos, maneras, aprendizajes académicos anteriores. Hay muchas formas de enfrentarlo. Nosotros tenemos una ventaja en Colombia, y es que somos un país supremamente informal. En países como Estados Unidos o en otros países de Europa, tú tienes que tener una profesión clara para poder tener un trabajo, ¿sí? Y si vas a tener 3 empleos, son 3 empleos en profesiones claras. Entonces eres odontólogo, o cajero, o mesero, ¿sí? Profesiones específicas, con incluso cursos y todas estas cosas. Manejo del idioma, documentación, ¿no? Legalidad, el concepto. Es mucho más complejo. Nosotros, dentro de la informalidad formal de nuestro país, nuestro querido territorio chipchombiano, hay más posibilidades de sobrevivir, muchas más posibilidades de sobrevivir. Creo que también en una ocasión yo usaba el ejemplo de unos amigos del país vecino que estaban pidiendo dinero en los semáforos y yo les decía, pero tú tienes un arte, ¿por qué no lo usas? Y me dice, vea, a mí lo que más me impresiona es que en Colombia hay comida, hay posibilidades de comprar con 10.000 pesos muchas cosas que uno consigue, los vecinos tienen, la gente tiene, la gente siempre come de alguna forma, entonces los vecinos se pasan los platos de comida de casa a casa, cambian los menús, ¿cierto? Cuando hay esos niveles de concreción, de cohesión, de solidaridad. Y a él le impresionaba eso. Decía, aquí sobrevivir es muy fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen de modelos donde sobrevivir es muy difícil, ¿ya? Y los norteamericanos te dicen lo mismo, ¿cierto? Aquí la gente, no importa cómo amanece, pero no se acuesta sin comer algo, ¿sí? Si cierra, si es una familia impermeable, y cierra la solidaridad y cierra las posibilidades de supervivencia del entorno, si se cierra, sí ya es mucho más difícil. O si por algunas circunstancias de sus habilidades intelectuales, experienciales, quedó cerrada, también es mucho más difícil. Pero con familias permeables, con familias abiertas, las posibilidades de supervivencia son mayores. Y sé que muchos están comprendiendo esto. Nosotros tenemos estudiantes que jamás imaginaron que podían terminar una carrera y la terminan. Porque de alguna manera el tío pone plata. Yo tenía algo por ahí guardado, me salió, quedaron unas materias por allá y las traje y las fui arrastrando. Me salió un semestre, pero volví al otro y cuando vienes a ver, se graduaron. ¿Cierto? Así y es. los otros amigos o vecinos en su barrio, no, porque no la vieron, porque no saltaron a luchar las probabilidades. ¿Qué le digo a las familias que están en este ejercicio, en ese trance tan complejo? Reposo. Hay que dejar de girar en el problema y comenzar a revisar las posibilidades. ¿Qué tienes en las manos? De pronto cuando tú levantas los ojos descubres que tu hijo tiene un curso en el SENA. ¿Qué hizo? Silenciosamente. Pero como tú eras el centro de la familia, eso no importó. Pero ahora, ven acá, tú no eres contador, ¿cierto? Técnico, auxiliar, contable o tecnólogo del SENA. Bueno, miremos posibilidades. Entonces la familia comienza, ¿cierto? Hay muchos estudiantes de bachillerato que ahora son técnicos y tecnólogos y que de alguna forma eso puede contribuir al desarrollo familiar. Yo no soy entusiasta por ser romántico. Yo soy entusiasta porque conozco hasta dónde se pueden explorar
las capacidades, las competencias del individuo y de la familia, porque una de las áreas que trabajo es la psicología productiva, ¿cierto? La capacidad productiva del ser humano. No hablo de la capacidad productiva fría, empresarial, organizacional, hablo de la capacidad productiva humana, ¿sí? Y todos esos elementos van encontrando su engranaje y van encontrando sus posibilidades. Sí y solo sí se expresan, se cuentan, se ponen en la mesa. Tengo esto para contribuir al desarrollo de la familia. Tengo esto. Yo tengo esto. Yo no tengo nada, pero yo organizo todo eso. Sí, así que al final sí tengo. Ese es el asunto. No es fácil. No es fácil ni siquiera para los que tienen empleo, porque los próximos 3 años, esa no es una garantía, ¿cierto? No es una garantía. Aquí puede pasar cualquier cosa buena y cualquier cosa no tan buena. Y yo sí tengo la intuición que el colombiano, por sus mismas competencias culturales, tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Muchas. Yo no sé si se han dado cuenta que en estos momentos ya pasamos la barrera de los 30.000 contagiados. 30.000. Yo me acuerdo que hubo una vez un video de una señora que muy desesperada lloraba diciendo 30.000 cuando no teníamos ni uno. ¿Cierto? Y la gente se asustó mucho. Yo creo que vamos llegando a los 40.000 contagiados. Y miren las personas que han fallecido de esos 30.000. Pero miren las estadísticas de 30.000 contagiados de otros países. 5.000, 7.000, 8.000 fallecidos. Por alguna razón le estamos ganando al fenómeno. Y eso tiene que ver con la cultura, de cómo somos. Con todo lo descuidado que nos ha pasado en Soledad, en Malambo, en otras regiones del país, en Bogotá, en Medellín, con todo lo descuidado que es parte de esa negación a no reconocer que nos asusta. Entonces, como tenemos miedo a reconocer que nos asusta, pues mejor lo ignoramos en un acto extraño de valentía, ¿verdad? Pero hemos permitido que nos haga más daño. Pero la cifra del 0.2% contra esta realmente también significa que de alguna manera estamos sobreviviendo. ¿Sí? Ahí están las posibilidades. Bueno, muy bien. Les recuerdo a todas las personas que incluso en este momento se están uniendo a la conferencia que son bienvenidos, son bienvenidas y que esto es un conversatorio. Quiero que por favor intervengan haciendo sus preguntas, sus comentarios, porque es para incluirnos, es para co-crear. Nosotros estamos co-creando conocimiento a través de las experiencias individuales y colectivas. Cuando estamos hablando del miedo, de las posibilidades que tenemos para construir estrategias de automanejo, pero también de acompañamiento. Recuerden también que este conversatorio va a aparecer luego en el canal de YouTube y todos aquellos que han sido inscritos previamente les vamos a mandar el link para que puedan revivir esta conferencia. Va a haber dentro de 5 minutos un espacio para que ustedes sigan contándonos cuáles son sus preguntas, cuáles son sus experiencias que quieran compartir. Por aquí Valentina Calderón me dice que tiene una pregunta. Por favor, Valentina Calderón, ¿eres estudiante, egresada o eres de las personas externas a la Universidad Simón Bolívar? Si puedes escribir. Ya puedo hablar. Cuéntanos, Hola, Valentina. un saludo a todos, cordial saludo, profe. Es todo un gusto escucharlo y verlo con esta temática tan interesante. Bueno, yo soy estudiante de último semestre de psicología, ya me encuentro finalizando mis prácticas profesionales y tenía una pregunta bastante interesante para hacer que quizás también la puedan tener muchos de los espectadores aquí presentes. Bueno, profe, usted estuvo comentando al inicio
me llamó la atención cuando habló de ese miedo a la equivocación y también me llamó la atención cuando comentó como qué visión podemos tener nosotros como seres humanos ante la redefinición que tenemos que enfrentar con respecto a la situación del COVID. Es decir, si bien se ha abarcado mucho tenemos que adaptarnos, tenemos que, bueno, saber cómo manejar el cambio, identificar cuáles son las herramientas que podemos emplear ante esta situación, ante todas aquellas personas que, listo, ya tenían tantos planes, tantas metas, tantas cosas planificadas que hoy en día todo se desmoronó, por así decirlo, porque listo, todo cambió y tuvimos que adaptarnos. Entonces, con respecto a esto, ¿cómo podría usted de pronto hacer una recomendación con respecto a ese miedo de la redefinición o a qué será después, qué va a venir ahora, cómo me voy a enfrentar a este nuevo estilo de vida que cambió todo? Todo cambió, el estilo de vida, cómo se manejaban las cosas, cómo nos relacionábamos, todo. Si te das cuenta, nos adaptamos rapidito. Nosotros nos enteramos que ya tenemos un infectado, un contagiado, y el presidente sale a decir que vamos a entrar en una cuarentena. ¿Hubo pánico? ¿Salimos desesperados a hacer cosas terribles a la calle? No. La gente asumió la cuarentena. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos ya? ¿Sí? Llevamos 100 días. 100 días. Con todas las circunstancias. Un gobierno que vive en un mundo, ¿cierto? Mientras la realidad vive en otro, ¿sí? Donde hay gente, ya, yo creo que el Estado se dio cuenta a punta de creces que el 70% o 60% de los colombianos viven de una economía informal. Y que tú podías mantener en la calle a los que tienen sueldo o a los que tienen empresa, ¿cierto? Pero a los asalariados de estos, no. Ahí se generó una crisis. Pero salió a asumirla, la asumió. Con algunos dineros, con algunas cosas, luego abrió algunas empresas, luego abrió... Ese es un irse redefiniendo el Estado. También fue asumiendo retos. Tiene un equipo de trabajo que le va sirviendo en el asunto. Y las familias también se fueron redefiniendo. Yo te aseguro que hay centenares de familias que han aguantado los 100 días. Y las familias que salieron a trabajar porque tenían que hacerlo, o redefiniéndose, en nuevas formas de sobrevivir, algunas en un alto porcentaje lo han hecho. También ocurre que nosotros, todos los seres del mundo, esperábamos que nuestros gobiernos nos protegieran, porque esa fue la idea que nos vendieron los gobiernos desde hace 1200 años y pico, ¿verdad? Desde que tenemos gobiernos, jerarquías, reyes, lo que sea, monarquías. Entonces, cuando ocurrió esto y no nos sentimos del todo protegidos, eso también genera en la gente un cambio, una redefinición, que te aseguro que eventualmente saldrá, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo social. ¿Cómo se ha redefinido la gente? Lo ha hecho. Sencillamente lo ha hecho. Me decía ahorita, nos decía la doctora Mariana del Villar, que hay un miedo a la muerte. Claro, está dentro de los diferentes tipos de miedo. Sin embargo, los colombianos, lamentablemente, también estamos, de alguna forma, voy a usar una palabra, adiestrados, no voy a decir acostumbrados, adiestrados en ello. Nosotros hemos visto durante 20 años 7 millones de desplazados. Nosotros vimos morir en un solo día 6.000 personas en Armero. 6.000 personas murieron en Armero, ¿sí? Y lo pudimos soportar emocionalmente. Nosotros hemos visto secuestrados en jaulas. Nosotros hemos visto masacres. Hemos visto desplazamientos. Hemos visto la guerra. Durante 25, 30 años, las fuerzas militares, la guerrilla y los paramilitares se han enfrentado en unas guerras terribles. Entonces, particularmente, este miedo a la muerte a nosotros no nos inmoviliza. Tiene su lado positivo, si tuviera alguno.
pero como psicólogo permítanme hacer un análisis ontológico. Y es que no nos bloqueamos. Y tiene su lado negativo, y es que subestimamos la fuerza de la muerte. ¿Sí? Y la gente sabe que se puede morir, pero parece que no le interesa. ¿Ya? Y por eso andan sin camisas, sin tapabocas, ¿verdad? Y se juntan y se pegan. Y no solamente hablo de los que salen a trabajar, de los que necesitan estar en un ejercicio de producción o de productividad. Hablo de muchos sectores, ¿cierto? Entonces, ya nos estamos redefiniendo, ya tenemos 100 días de estarnos redefiniendo. Y así como nosotros rápidamente pasamos a un aislamiento y hemos pasado a unos modelos de vida porque lo hemos hecho, ¿cierto? Yo te aseguro que rápidamente vamos a volver a una normalidad, la que sea que ocurra, ¿ya? Eso es parte de lo que tenemos que revisar. Está dentro de nuestras competencias, como muy culturales, adaptarnos a lo que viene. Y el costeño, más. Todo el mundo ha folclorizado y se ha reído de la capacidad de, ¿no? De cógela suave y tómala como venga que tiene el costeño, el caribeño, ¿verdad? Ahora es cuando le sirve. Ahora es cuando le sirve, porque de alguna manera lo moldea. Pero fíjate, no es casualidad, es resultado de una cultura de manejo folclórico. Voy a permitirme esa palabra, aunque posiblemente estoy equivocado en el término. Y eso es lo que hace que estemos junto con Bogotá, que es una, ¿no? que es una ciudad cosmopolita, que estemos sin ser cosmopolita, que estemos casi en segundo puesto en infectados, en enfermos o en muertos, ¿verdad? Porque, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno nos adaptamos rápido, su lado malo es que la cogemos tan suave que creemos que es mentira, ¿cierto? Y ahí muy bien. viene, para finalizar, otro comentario. No todo mundo, y eso lo tenemos que tener claro todos, médicos, abogados, profesores, políticos, gobernantes, no todo mundo comprende las representaciones sociales de la misma forma, no solo por sus experiencias, sino también por su cultura y por su educación, incluso por sus constructos, por los paradigmas, por las estructuras que vienen de alguna manera en su proceso de formación. Uno se sorprende cuando dice, pero ¿por qué salen a la calle? Porque dentro de sus perspectivas así lo comprenden, ¿sí? Y hay mucha gente que reduce eso en 2 o 3 cositas. Yo no creo, eso no importa. Eso para acá no viene como si viniera en bus, ¿cierto? Eso para acá no viene. No, sí. El día de morirse es uno solo. O sea, y comienzas a comprender representaciones sociales que parecen no importantes, pero son tan importantes que movilizan conductas. Y movilizan conductas de masa, de grupo. ¿Para qué si no estuvimos listos? Y aún no lo hemos enfrentado bien. Que para eso son estos encuentros que hace la doctora Liz, para que lo enfrentemos. Para comprender que el país no comprende siempre ni todos como yo comprendo. ¿Sí? Es más, yo no comprendo como otros comprenden. Y para poder estar sintonizados en un solo sentido del problema, nos tenemos que sentar a conversar mucho. Y todos hemos abandonado ese ejercicio. Cada quien está esperando que los demás entiendan esto. ¿Sí? Por mucho esfuerzo pedagógico que se haga, aún no hemos encontrado el punto. Muy bien, muchas gracias. Tengo aquí 2 preguntas. Primero, vamos a invitar a Luisa Cortés, que tiene una pregunta para hacerle al doctor, y luego a Edna Mejía. Por favor, Luisa, cuéntanos. Buenas tardes. Bueno, la pregunta que tenía, creo que ya la respondí en parte porque pues tenía que ver con cuáles serían los paradigmas más comunes que tenemos como sociedad ante esta situación de emergencia. Ya él habló de pronto de cómo es la situación acá en la costa,
Pero además de eso, me gustaría saber, aparte de bienestar universitario, qué posibilidades hay de trabajar en un proyecto de salud mental, ya que hacer parte de un proyecto que está enfocado a esto aportaría mucho pues a la demanda de la situación actual y futura que estamos viviendo. Hay muchas personas que están haciendo grandes esfuerzos. El Conversatorio Nacional en Salud Mental, que es un grupo de médicos, especialistas, psicólogos, enfermeras, abogados, está movilizando unos ejercicios, unos profesionales para hacer intervención de primeros auxilios psicológicos en las familias. Nosotros estamos vinculados a este convenio desde el programa de psicología, desde el Centro de Investigación e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, el Centro José González Higgins, y de alguna manera ya se han ido haciendo algunas intervenciones, digo algunas por no decir que muchas, pero se ha hecho un trabajo interesante. También adentro de la universidad te puedo hablar de las prácticas formativas de los estudiantes desde séptimo, octavo y noveno, que son los semestres que tienen prácticas sociales. Se han hecho campañas visuales y auditivas en prevención hacia sectores amplios, ¿no? Y se ha masificado a través de las redes sociales esta información. Pero sí es importante, sobre todo en este momento, muy bien. Hacer colectivos sociales, profesionales, para hacer intervención en crisis. Se abre la posibilidad. También entiendo que el Colegio Nacional de Psicólogos tiene un espacio para lograr que los psicólogos se vinculen a ese espacio y formen parte del equipo que trabaja primeros auxilios psicológicos con las comunidades. Pero no somos suficientes. Nos necesitamos más, y valga tu comentario, muchas gracias, para invitarlos a todos a que se vinculen con los colectivos que tiene el Colegio Nacional de Psicología, el Conversatorio Nacional en Salud Mental, el programa de psicología o el grupo de investigación de la Universidad Simón Bolívar, para trabajar en este orden. Yo también quisiera invitar a la doctora Liz, mirar la posibilidad que desde egresados, desde la oficina de egresados de forma institucional, se haga una convergencia de un grupo de profesionales de diferentes áreas, capacitarlos en primeros auxilios psicológicos, porque los primeros auxilios psicológicos no lo manejan solo los psicólogos, ¿no? Son psicológicos porque obedecen al área de la psicología del individuo, no porque lo manejen los psicólogos. Entonces, crear unas capacitaciones en primeros auxilios psicológicos para que podamos llegar como universidad con un grupo grande interdisciplinar a lo que viene ahora. Nosotros estamos realmente entrando, ahora sí estamos entrando en los 3 o 4 meses críticos, que si no estamos bien agarrados, claro que lo estamos, pero si no continuamos bien agarrados, ¿no? Con esta claridad, con este ejercicio, nos podemos desesperar más, y eso sí generaría un caos impresionante. Cuando yo digo caos, me acuerdo, por ejemplo, de Ecuador, me acuerdo, por ejemplo, de Perú, ¿sí? Me acuerdo de Brasil, me acuerdo de Estados Unidos, que ya nos quedó claro que esto no es un asunto de plata, ni de potencias, ni de cultura, de algún orden político. Esto es un asunto de sentido común. Y los países que perdieron o que demoraron el sentido común, lo pagaron con vidas. Muchas gracias a Luisa y a Miguel por abrir esta oportunidad, que será una nueva estrategia dentro del programa de egresados, y eventualmente les estaré comentando a través de los correos a todos los que se han inscrito cómo vamos a desarrollar esto que estamos co-creando en este instante. Tengo la última pregunta y es de Emna Mejía Cañas. Ella hace una pregunta que al principio de este conversatorio ya se trató, pero que vale la pena repetirla a manera de conclusión. Y ella nos pregunta, ¿cómo manejar esta situación con los niños y evitar generarle a ellos miedo frente a la pandemia? Por favor, Miguel. Gracias, Edna. Un saludo
Un saludo cantoral para ti, tu hermosa voz. Una vez le pregunté a Edgar Morán, hace muchos años, yo era estudiante de psicología, ¿cómo hacía para manejar la complejidad con los niños? Y su respuesta nunca se me olvidó. Me dijo, los niños ya son complejos. Más bien aprende a ser complejo tú para que los entiendas. Los niños tienen su propio aparato, ¿no?, de resiliencia, sus propias competencias, su propia carga de estabilidad, de manejo, de afrontamiento, de confrontación, que no es lo mismo todo lo que he dicho, para asumir las circunstancias. Los primeros que salían después de un bombardeo a jugar eran los niños sobrevivientes en la guerra, en los bombardeos de Londres, de Francia, de Japón, de Alemania. El primero que juega y que lo maneja y lo asume es el niño. Si no, la muestra está los niños desde los desplazamientos que hemos observado por años, o los niños posteriores a los terremotos que hemos tenido en Colombia, que han sido también muy significativos, o los niños de la guerra. La capacidad de sobrevivir es en ellos, es inherente, es natural, es instintiva. Dios hace bien sus cosas, y como no los dotó de una fuerza física o de una caparazón o de una coraza para enfrentar la vida, lo cual los hace entonces vulnerables por ser niños, los dotó de una capacidad interior para no desmoronarse, para no destruirse alrededor del manejo de las posibilidades. Eso tiene su límite, ¿cierto? Si no, no existirían los psicólogos especializados en niños, ¿verdad? Y no habrían traumas de la infancia. Los hay, pero en otro orden de circunstancias, que serían peores si la resiliencia igual no estuviera allí. Entonces ellos tienen una capacidad de resiliencia que hay que utilizar, que hay que aprovechar. Pienso que lo mismo, el problema explicado en términos sencillos, para no complejizar lo que se puede complicar a esa edad. Y más bien es la responsabilidad de protegerlos desde protocolos y normas claras para que eventualmente vayan madurando y comprendiéndolo. Como hacemos con todos los demás, con todo lo demás. Nosotros no les explicamos a ellos cómo es el flujo vehicular y cuál es la importancia de manejar el hombre, el ebrio, el carro. Solamente le decimos, cuando vayas a cruzar la calle, no lo haces sola, no mira o solo, no miras, tienes que mirar a los lados y te coges de la mano del adulto que esté a tu izquierda o a tu derecha, que debe ser un familiar. Ya, hacemos un protocolo. La explicación de más, en la medida en que él vaya creciendo, la irá asumiendo cuando esté preparado para cada cosa. Ellos oyen estadísticas, muertos, y hacen preguntas. Responderlas de la manera más humana, más fraterna, más lógica y con el mayor sentido común que se pueda. Pero básicamente, la verdad, hacer todo lo posible por no permitirles acceso a cosas impresionantes. Si hay un momento para que ellos estén aislados por su propia protección de su aparato emocional y de todo orden y mental, si hay un momento para protegerlos de las noticias crudas o fuertes, del impresionismo y de todo ese terror de las redes sociales, si hay un momento para eso, es este. ¿Sí? A ellos hay que crearles, no mentirles, pero sí protegerlos de información que no les va a generar nada, que tampoco vas a poder explicar y que va de alguna forma a desgastar y a deformar probablemente alguna de las maneras de comprender mundo, porque recuerden que nosotros somos los adultos de la pandemia, pero quienes van a recordarla, a enfrentar la próxima, a vivirla y a asumirla desde su experiencia previa, que es esta, son ellos. Entonces lo que realmente tenemos es que prepararnos para prepararlos a que asuman con mejores habilidades las próximas amenazas globales. Esta no es la única, ni va a ser la última. Muchísimas gracias. Realmente estas ideas son muy enriquecedoras para nosotros como personas, como profesionales.
Para terminar, quiero agradecer nuevamente a todos y recordarles que este es un espacio que se hace en alianza con Educación Continua de la Universidad Simón Bolívar. Tenemos la participación con Miguel Artel como egresado, los programas de psicología y de la maestría en psicología. Quiero que sigan nuestras redes, tanto de Educación Continua como de egresados, porque allí nosotros continuamente les estamos también llevando, les estamos llevando información, les estamos llevando invitaciones a charlas como esta y también a cursos, talleres, donde ustedes pueden fortalecer y de esta manera pueden seguir fortaleciendo su perfil profesional, su forma de interactuar en medio de esta crisis y de los momentos que se avecinan. Por aquí tengo a alguien, no quiero ir dejándolo así en silencio, aunque nos hemos ido un poco más, y es participación en este conversatorio, y Armando del Villar está haciendo una pregunta, es un alumno de Derecho. Rápidamente, por favor, Armando, ¿nos puedes contar cuál es tu inquietud? Bueno, como Armando se está preparando, dice, el miedo hace parte de nuestra naturaleza humana. En la actualidad lo más importante es que, así como estamos aprendiendo a adaptarnos al confinamiento, aprendamos también a equilibrar esos temores y evitar algunas enfermedades físicas y mentales provocadas, cuando el miedo se convierte en algo patológico. Excelente tu participación. Tenemos por aquí entonces ¿Aló? Al señor de Derecho. Sí, cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy amable por la oportunidad para hacer una pregunta. Esta va dirigida al panelista principal. Si bien es cierto, él ha hecho, y de verdad muy acertado, una diferenciación entre lo que es el miedo y el temor, yo le hago una pregunta relacionada precisamente a esos dos conceptos que parecen ser iguales, pero tienen realmente una diferenciación. Y es en el entendido de considerar si el miedo es una responsabilidad. Es decir, yo soy abogado, ejerzo actualmente, soy litigante, especialista en Derecho Penal, egresado de mi universidad, de la Simón Bolívar, y realmente a veces uno le da miedo ingresar a una audiencia porque uno no sabe qué va a esperar, o le da temor más bien con la explicación que me dio. Pero yo he entendido que de repente eso es un grado de responsabilidad. No sé, me pregunto, ¿será que estoy equivocado? ¿El hecho de tener miedo es bueno o es malo? Sí, y lo dijimos al comienzo, ambos tienen su ángulo positivo en relación con el instinto de conservación. Ambos tienen su nivel. Y no es porque uno lo maneje, o sea, ya por nuestra condición animal aflora. Y creo que también mencionamos algo alrededor de la sintomatología muscular y respiratoria y sanguínea, ¿verdad? En relación con ambos eventos, que están conectados básicamente a un sentido de protección, ¿sí? Solo que dijimos que uno puede mantenerse o aumentar desde las percepciones o las experiencias, que es el temor, y desde la subjetividad, y otro va a sostenerse o a aumentar o incluso a desaparecer, dependiendo de si el elemento que nos ha generado el miedo se desaparece, se va, se quita, ataca, se neutraliza, etc. O sea, el otro va a determinar nuestra intensidad de miedo o si tenemos la seguridad de que lo podemos enfrentar. Y el temor también va a depender, pero de nosotros, de si lo podemos manejar, ¿cierto? Entonces, en ambos hay un principio de conservación instintiva, que no siempre tiene que ver con conservación de la vida. También puede ser conservación de la responsabilidad, de la imagen, del momento. Te pidieron, sientes con tu cliente un compromiso de defenderlo muy bien, entonces entras en un momento de temor porque no sabes cómo está el juez, qué va a pasar, cuál es su postura, cuáles son otros atenuantes, otros agravantes, que aquí el experto de eso eres tú. Y también te puedes enfrentar a un miedo particular que tiene que ver con algo que ya estás viendo en relación con una situación.
pero sí hay un principio de responsabilidad y necesariamente frenar lo tienes que asumir y manejarlo a tu favor dentro de las posibilidades. Hasta para decirle a alguien que lo amas, enfrentas el temor. E incluso mientras lo dices, sientes miedo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Quiero también extender un saludo a la doctora Tatiana Bolívar, nuestra directora del Departamento de Extensión y Servicios, en donde pertenecemos y queremos precisamente seguir construyendo nuestra historia juntos. Saludos a Lina, a Lorena, a Karina, a Carmen, a Germán. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, nos seguimos encontrando en este espacio. Síganos en las redes. Estamos juntos para seguir adelante. Muchas gracias por el canal. Daimet, Lorena, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.